Muy bienvenidos, estamos en este nuevo programa de 30 años de historia porque Canal 2 cumple 30 años al aire en este mayo del 2024. Y además de los noticieros que ustedes han podido compartir durante estos 30 años, Canal 2 ha emitido programas especiales. En esta oportunidad queremos recordar el programa conducido por nuestro querido Daniel de la Torre, que hoy ya no está físicamente con nosotros, pero sí está en nuestro corazón. Tema pendiente, fue uno de los primeros programas que tuvo Canal 2 durante estos 30 años y que realmente ha tenido muchos años de trayectoria y de audiencia dentro de este espacio. Y en esta oportunidad quería contarles que tuvimos la oportunidad de poder ver este programa que vamos a emitir ahora, parte del mismo, que tiene que ver con los caídos en Malvinas. Y Daniel tuvo la grandeza de hacer una nota a los padres de los caídos, de dos de ellos. Una es Julia González, que es la mamá de Alberto Llamas, y por el otro lado, Federico Planes, padre de Marcelo. Así que los invito a compartir este segmento. Te ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas. Vieron que hay sensaciones, ¿no? Es decir, cosas que quedan en la memoria y en la memoria sensitiva, básicamente, muchas veces el impacto que genera de pronto una noticia, algo que nos dicen que pasó, que no pensábamos que podía pasar. Yo estaba tratando de recordar, en realidad de contar mi recuerdo, es decir, de la mañana del 2 de abril del 82, que fue lo que me pasó cuando me dijeron que Argentina había tomado Malvinas. Y me parece que en cada uno de nosotros hay una memoria diferente de aquel momento, reacciones distintas. ¿Ustedes recuerdan en qué momento y cómo se enteraron de aquello? Sí. Yo estaba en Bahía Blanca con mi papá en terapia intensiva, que le habían operado de un pulmón. Y no sabía, no había escuchado nada, estaba dentro de un hospital, no había escuchado nada. Cuando salgo a la calle, veía en Bahía Blanca que hay muchos militares en Bahía Blanca. Uh-huh. Andaban en camionetas con la bandera, tocando bocina. Y yo, ¿qué pasó? No entendía nada. Y me dice un señor, ¿no sabe, señora, tomaron Malvinas? ¿Cómo que tomaron Malvinas? Y me dice, sí. Y le dije a mi mamá, no sabés las consecuencias que nos va a traer esto, mami, sin saber que a los pocos días, el 12 de abril, se lo iban a llevar a mi hijo. Uh-huh. Es decir, ¿tuviste una percepción así, diciendo, Creo bueno, que esto... sí, creo que sí, que eso fue como un golpe, ¿sí? ¿Tu hijo ya estaba en el servicio militar? Sí, Ajá. sí, mi hijo ya tenía la baja. ¿Cómo estaba constituida tu familia? Mi familia, yo me quedé viuda a los 27 años. Tengo una hija, Jorge y mi hija, los tres. ¿Vivían los tres en Bahía Blanca en ese momento? No, nosotros vivimos acá en Mar del Plata. Yo ok. Tengo mi familia. ¿Habías viajado a Bahía Blanca? Había viajado a Bahía Blanca para cuidar a mi papá. ¿Y en ese momento tu hijo estaba en el servicio militar? Sí, estaba acá en el ¿Hacía mucho que lo 25, habían incorporado? Y mi hijo hacía 14 meses que estaba incorporado. Era clase 62. 62. Claro. Ya casi estaría por salir. Ya tenía la baja, pero como estaba este conflicto con Inglaterra, no se podía ir a casa. ¿Y usted, Federico, dónde estaba? Bueno, en el caso mío es diferente en el sentido de que nos encontrábamos aquí en Mar del Plata con mi esposa y esa noche era una de las primeras actuaciones que tenía el cuarteto Supay, cuarteto de folclore. Y ¿La noche del 1 de abril o del 2 de abril? Del 2 de abril. Ah, okay. Y estábamos en el auditorio, en el Teatro Auditorio. Entonces ahí, hablaron de la toma de Malvinas e invitaron a todos los que estábamos en la sala a ponernos de pie y a cantar el himno nacional. ¿Y ese fue el primer contacto que tuve de lo que estaba sucediendo, lo que se avecinaba. ¿Y recuerda la reacción que tuvo? Bueno, en el primer momento fue una cosa que me desconcertó totalmente. No hubiera imaginado nunca que nuestro país se iba a poner en guerra.
¿no es cierto? Y tampoco lo asocié en ese momento con que mi hijo en ese momento se encontraba haciendo el servicio militar. ¿Su hijo estaba haciendo servicio militar dónde? En el GADA 101 de Ciudadela. Ajá. Porque él vivía en ese entonces con la mamá, vivían con el otro hijo mío, que era menor que Marcelo. Marcelo era el hijo que estaba haciendo el servicio militar. Vivían con la mamá en la casa paterna, que yo había comprado por allá por 1970. Y por esa razón él hizo el servicio militar en Ciudadela, porque la casa estaba en Aedo, de manera tal que el distrito que le correspondió fue Ciudadela. Y bueno, me encontré con él el 8, la última vez fue el 8 de abril, que también justamente era Semana Santa. Y bueno, y ahí estuvimos charlando y él estaba muy... ¿Dónde lo vio? ¿En el cuartel? No, Él él estaba de Franco, digamos así. Y yo iba todos los meses a encontrarme con mis hijos y a pasar el día con ellos. Y en esa oportunidad estábamos charlando en Ramón Mejía, que fuimos a comer algo en una pizzería. Y él estaba muy nervioso, muy inquieto, y me decía, mirá, papá, está pasando esto, dice, vienen al regimiento, nos han pedido la ropa nuestra, dice, porque... ¿Cómo la ropa? La ropa de fajina, y ah. demás, porque están reincorporando a la de clase 62. Entonces me dice, dice, no sé qué va a pasar. Bueno, yo traté de convencerlo y de convencerme también de que, bueno, mirá, digo, si están haciendo esto, ustedes recién ingresaron prácticamente hace, no sé, no un mes quizás que están bajo bandera, no creo que vayan ustedes. Entonces sí, pero mirá, bueno, y esa fue la última vez que realmente lo vi vivo y que estuvimos juntos. Y ellos embarcaron de Palomar, salieron y fueron a Comodoro Rivadavia. Eso fue el 26 de octubre. De abril. En esos primeros días, sí. primeros días de abril, bueno, cada uno contó en el lugar que estaba cuando se enteró, sabían obviamente que sus hijos estaban incorporados al ejército. Así es. ¿Pensaron en esos primeros días que podía llegar a desatarse una guerra y que en definitiva sus hijos que estaban en el ejército podían llegar a ser partícipes de esa guerra? ¿Lo pensaron, lo intuyeron, lo supusieron? No, yo no, adelante, Julia. No, yo hasta que los ingleses no se movilizaron, creí que que iba a ser todo una cosa así, pasajera, pero cuando los ingleses empezaron a movilizarse, sí, ahí empecé a temblar. Empecé a temblar porque sabía lo que se venía. ¿Y hablabas con tu hijo? Tu hijo estaba haciendo servicio acá y lo veías regularmente. Pero él estuvo el 12 de abril, ya se lo llevaron a Jorgito, ya se a los poquitos fue a días. Malvinas, sí, a los poquitos días se fue a Comodoro de Rivadavia, y de ahí me mandó la primera carta que recibí a los pocos días. Sería, no sé, el 18 de abril, y después ya me dijo que me mandó otra carta que se iba a Malvinas, que lo llevaban, que no sabían que se iban o cómo se iban a ir a Malvinas. Después me mandó una carta que se iban en avión, y bueno, después me mandó ya de allá de Malvinas. ¿Y cómo seguía su vida acá en Mar del Plata? ¿La vida de Jorge o la mía? La suya. Y yo trabajaba en el Hospital Materno Infantil en ese momento, y seguí trabajando y con mi hija, y íbamos a la iglesia y rezábamos con los vecinos, y escuchaba radio de Montevideo, porque acá No era suficiente. No era suficiente, entonces buscaba otras noticias, y con muchísima angustia. Bueno, cuando llegaron los ingleses, ni hablar. La angustia, desesperación, fue terrible. ¿Y en su caso? Bueno, en el caso mío, evidentemente fue también distinto como deben ser la mayoría, ¿no? Cada familia lo ha vivido y le han pasado situaciones diferentes, ¿no? Donde nos hemos unido es en la muerte, lamentablemente, de nuestros hijos. Pero en el caso mío, yo en ningún momento tomé conciencia de que esto se podía desatar y de que incluso hasta en plena guerra, que mi hijo iba a quedar allá. No sé por qué. No me pregunte porque realmente no sé por qué. Pero nunca imaginé que él iba a quedar muerto, fallecido allá en la guerra, en combate. No lo podía entender. Aparte tuvimos contacto por carta, por correo. Yo alcancé a recibir 4 cartas de él. Incluso, bueno, le mandamos porque él nos pidió
que le mandáramos una encomienda con cigarrillos, chocolate, si había algo de ropa, que le mandáramos abrigo, que hacía mucho frío, cigarrillos sobre todo. Y bueno, le mandamos una encomienda bastante grande, bastante importante, con todo lo que había pedido. Y en esas cartas que nos intercambiamos, él me manda, en una de las últimas cartas, donde yo le había enviado un telegrama con respuesta paga, como para que él me lo contestara. No lo recibí, pero él me alcanza a informar de que lo que yo le había puesto en ese telegrama no había recibido nada, incluso hasta ni las cartas mías. Y la última carta que recibí de él fue el 24 de mayo. Lo recuerdo porque él en esa carta me comenta, dice, mañana, dice, nos van a dar chocolate caliente, porque es el Día de la Patria. Y ya en esa carta me comentaba de que estaban pasando mucho hambre y que por la noche sabían salir con otros compañeros a meterse un poco en las quintas de los Kelper y robaban cebollas, que las hacían fritas donde estaban para comer algo más. Comían una sola vez por día, lamentablemente. Claro, hay dos cosas que por ahí la gente más joven tiene que pensar. Hoy por hoy la comunicación es diferente, ¿no? Claro. Hoy todo es automático, Sí. todo es al momento, todo es ya. En aquella época, hace 30 años, tampoco hace 2 siglos. Sí, bueno, pero tampoco es tan poco como para... Claro. La evolución Evolucionó mucho la después. carta, el correo, Claro. ¿no? Escuchándolo a Federico en esto de tener noticia o tener una noción de cómo estaban viviendo los soldados en Malvinas, el hecho de ser madre, no por hacer diferencia, pero las madres tienen otra, por supuesto, por ahí otra percepción de las cosas. ¿Vos tenías referencias de que tu hijo estaba pasando situaciones así dramáticas desde el punto de vista de alimentación? Directamente por él, jamás me mandó una carta quejándose, ni diciendo que pasaba hambre ni frío. ¿Pero mandaba cartas? Sí, cartas me mandaba, pero nunca me mandó diciendo, mira mami, pasamos hambre, tenemos frío, que me decía que hacía mucho frío, pero nunca me decía que él pasaba frío, pero claro, me daba a entender diciéndome que hacía mucho frío, que él también estaba pasando frío, pero directamente no me lo dijo nunca. Y el día que un día me mandó una carta y me dijo, mami, después de 36 días recién no me pude dar un baño, recién se había podido bañar, después que había ido de acá, a los 36 días se había podido bañar. Y bueno, nosotros sin encomienda le mandamos, y en el barrio tejieron bufandas y guantes las señoras. Las encomiendas las mandaban personalizadas, las mandaban a nombre de sus hijos. Sí, a nombre de ellos, sí, yo en mi caso a nombre de ellos. ¿Tenés constancia de que le hayan llegado? Sí, porque él me mandaba cartas y me decía que sí, que las había recibido. Y que había repartido con los otros chicos, siempre me pedían que mandara chocolate, que dice que era lo que más los mantenía... Por las calorías, Por las calorías, claro. Chocolate, mermeladas, todas esas cosas que mandaban, galletitas. ¿Y cómo convivían ustedes con el contexto propio, no? Digo, los vecinos, los familiares. Bueno, los vecinos a mí me ayudaron mucho, me ayudaron con encomiendas, me ayudaron, tejieron bufandas, tejieron guantes, conseguimos botas de goma para mandarle, porque él me pedía mandarme, porque como hay tanta humedad, me pedía unas botas de goma y medias abrigadas, medias de lana. Y bueno, las vecinas, uno traía una cosa, otro traía otra, y así armábamos las encomiendas. Bueno, yo tuve más que nada el acercamiento de la gente que trabajaba conmigo, que no éramos muchos porque tenía yo en ese entonces una distribuidora de productos de alimentos y limpieza acá en Mar del Plata. Pero eso se dio de que yo tuviera contacto con 2 papás de acá de Mar del Plata que también tuvieron la misma desgracia nuestra de que perdimos los hijos. Uno era del Hierro y el otro señor era Bellinzola. Estos señores tenían, digamos, una actividad de tipo comercial y eso fue lo que permitió que yo me conectara con ellos, porque ya los conocía de antes, y que de ahí salió la conversación de que ellos también, o él también, igual que yo, tenían un hijo peleando en Malvinas, ¿no?
y fueron con los cuales nos manteníamos más en contacto. Hasta que después, bueno, llegó que los hijos nuestros habían quedado acá. Y en el caso particular de Del Hierro, lo daban como desaparecido. Y claro, este hombre no podía aceptar eso, y como su posición económica se lo permitía, viajó a Suiza y fue a la Cruz Roja Internacional a averiguar qué pasaba. Y allá le dieron un listado con todos los caídos, los cuerpos que había los ingleses encontrado y que habían dado sepultura, con la denominación de cada uno, el rango, y aquellos que no encontraban la chapita identificatoria que le daban a los soldados cuando los llevaron a la guerra, eran desconocidos. Y ahí apareció el hijo de Del Hierro. En el caso de Bellinzola, como en el mío, estaban identificados. ¿Cómo, de qué manera ustedes, a ver, trato de ubicarme en el momento, en la época, es decir, a partir de mis propios recuerdos, ¿no? También, pero digo, decías hace un rato, Julia, que escuchabas Radio Uruguaya, Sí. Creo que era lo que hacíamos la mayoría. La mayoría. Porque la comunicación y la información estaba sesgada, es decir, de hecho no se decía la verdad. Claro. Así es. Pero este día a día, esta mañana a mañana, noche a noche, ustedes iban a dormir y seguramente se iban a dormir pensando en dónde estaban sus hijos, se levantaban pensando en dónde y cómo estaban sus hijos. A la vez trataban de tener información acerca de qué estaba pasando ahí. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esta sensación de angustia diaria? Esa es la palabra, de angustia diaria. Era todos los días, yo me levantaba todos los días mal pensando que había pasado la noche hasta que no escuchaba. Era una angustia permanente y una incertidumbre de qué pasaba con mi hijo, con todos los chicos de acá, de los que estaban en la guerra. Todos, porque todos en ese momento eran hijos de... Que es muy diferente ser contemporáneo a un hecho, haber vivido y haber sido protagonista de un hecho, a haberlo contado por otros en un periodo determinado de tiempo. Creo que cuando íbamos a la escuela y nos contaban situaciones que tuvieron que ver con la independencia de la Argentina, las guerras de la independencia, eran figuras que aparecían en el papel de un libro o en una foto, pero claro, pienso esto en relación a un hecho tan determinante y tan dramático como fue la Guerra de Malvinas en función de las generaciones posteriores. Digo, para mucha gente joven que no vivió, que tiene 25, 28, 30 años, que no fue contemporáneo, digo, viviendo ese momento, el relato de lo que sucedió puede de alguna manera también parecer a lo que nosotros percibíamos respecto de lo que había pasado en nuestros antepasados, ¿no? Es complejo poder, transferir esa experiencia, por eso creo que una forma de poder entender es a partir de las cuestiones cotidianas, ¿no? Es decir, de las emociones, de las sensaciones del día a día, ¿no? De que estos chicos jóvenes puedan entender de que ustedes que conviven con ellos y que son parte de esta sociedad en la que convivimos en esta época de los años 2000, tuvieron hijos que fueron a la guerra, y lo que por ahí a veces cuesta recapacitar, aún habiéndolo vivido, que estos chicos habían terminado la escuela secundaria unos meses antes, es decir, apenas unos meses antes habían tenido su viaje de egresados, su fiesta de egresados, e impensadamente a los poquitos meses estaban en el frente de combate, en una guerra. Es complejo, es decir, yo creo que para ustedes como padres debe haber sido un shock muy fuerte esto. Y es muy difícil explicarlo, las sensaciones que uno sentía. Es muy difícil. Eran sensaciones de angustia, de muchísima angustia. Porque que se lo lleven a un hijo de un día para otro a una guerra, un país como nosotros, pacífico, no entendíamos nada. Y ellos tampoco, porque ellos eran adolescentes menos que nosotros, no entendían. Y Jorge me decía, cuando yo le preguntaba,
cuando vino de Bahía Blanca, que le pregunté, le digo, ¿vos sabías algo de esto, Jorge? Me dice, ¿viste, Mar? Me dice, cuando lo llevaban pasando el Gada, cerca de Santa Clara del Mar, que estuvo un mes con un adiestramiento en el campo, los estaban preparando para Malvinas. Pero nadie sabía nada. Que en el caso de tu hijo, ya llevaba meses Claro, ahí. él ya tenía muchos, 14 meses de... Igualmente que tenía 20 años, 19 años. 20. Había cumplido en enero 20 años, 30 de enero. Pero tu hijo había terminado la escuela secundaria ahí hacía poquito. Sí, tal es así que yo estuve con ellos y sus compañeritos egresados y se hizo, por supuesto, la cena de fin de curso, fines de noviembre del 81. Y bueno, el 26 de abril del año siguiente se los llevaron a la guerra. ¿Qué recuerdo tienen de la última vez que vieron a sus hijos? ¿Dónde fue y cómo fue ese encuentro? Yo en casa el 12 de abril, que era Pascua, que almorzó con nosotros y a las 6 de la tarde se tuvo que presentar en el ejército y ya no lo vi más. Es decir, compartió con ustedes el 11 de abril. El almuerzo de Pascua. El almuerzo de Pascua. Y a la tarde se fue al al cuartel. A las 6 de la tarde se fue a incorporar y al otro día, el 12 de abril, lo llevé. Se fue a incorporar sin saber a dónde iba. No, ya sabíamos. Ya sabía. Sí, ya sabíamos que se iba a Malvinas. Sí, él ya tenía la seguridad de que se iba. No sabíamos la hora que se iba, pero sí, me dijo, ni qué día. ¿Y qué sentís que él pensaba o creía? Él, dentro de todo, iba contento a Malvinas, porque iba a defender su bandera y su tierra. Él iba contento. Se había mentalizado, lo habían mentalizado, no sé cómo fue, pero él iba contento a defender su bandera, sin saber seguramente lo que le esperaba. Porque un día mandó una carta a un amigo y le dijo, mira acá, lo que pasa son balas de verdad, no es una película. Ahí recién cuando fue a Malvinas y empezó la guerra, él se dio cuenta lo que era una guerra realmente. Era muy joven. ¿Y a tu hijo cuándo lo viste por última vez? Y la última vez que nos vimos fue el 8 de abril, que estábamos los tres. Yo digo los tres porque yo tenía dos hijos varones, Marcelo, que era el mayor, y Fabián, que es el menor, con una diferencia de 4 años. Y ellos vivían en ese entonces con la mamá en Buenos Aires, y yo ya estaba radicado acá hace ya casi 3 años, en Mar del Plata. Pero bueno, yo acostumbraba todos los meses a viajar para verlos y estar con mis hijos y compartir con ellos. Y en esa oportunidad fue para Semana Santa. Nos encontramos, salíamos como hacíamos siempre, sabíamos ir al fútbol, eran muy fanáticos de Boca. Íbamos al circo, íbamos a la Luna Park cuando había espectáculos para chicos. Y en esa oportunidad estábamos justamente comiendo algo en una pizzería por allá por Ramos Mejía, él vivía en Aedo. Y bueno, él me comentó de que realmente se sentía muy nervioso. Yo lo noté. Y me dice, mira papá, dice, estoy muy nervioso, dice, porque están viniendo, dice, de otros regimientos y se están llevando la ropa de campaña, lo que tenemos, para Malvinas. Y digo, bueno, mira hijo, quédate tranquilo, trata de estar tranquilo porque se están llevando la clase 62 y vos mismo me lo estás diciendo. Le digo, y es normal que así suceda, porque ustedes tienen 20 días, un mes de instrucción militar, de lo poco que puedan. Sí, pero mirá, yo veo que esto no sé cómo va a terminar. Digo, mirá, tenés confianza, tenés fe, esto podrá durar un tiempo más, pero no creo que esto... Bueno, y esa fue la última vez que nos vimos. Y continuando un poco con esto, el día 20 de junio, no miento, fue a fines de abril. Me llama la madre por teléfono para decirme que se lo habían llevado a Malvinas y que mi hijo le había dicho, decirle a papá que se sienta orgulloso de su hijo que va a defender la patria.
Eso fue una de las cosas que me quedaron. ¿Cuántos días estuvieron en la guerra ambos? Y Jorge fue el 12 de abril y falleció el 3 de julio. Así que no estuvo. Con los enfrentamientos más cruentos no estuvo, él ya había fallecido. Y no, en el caso de Marcelo, Marcelo estuvo desde el 29 de abril, que llegaron, hicieron pie en Malvinas. El grupo de él, del GADA 101, estaba compuesto por 132 hombres, de los cuales regresaron, gracias a Dios, 130. Es decir, que del grupo hubo 2 fallecidos, entre ellos su hijo. Quedó Marcelo y quedó Fabián. Romero. ¿Cómo fue el momento en el que a ustedes les informan? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a mí me informaron, yo estaba trabajando en mesa de entradas en el hospital y me dicen, te llaman, era un día sábado, me dice, te llaman en dirección. Llego en dirección, era las 13 horas del día sábado. En dirección le digo, ¿quién me llama? Te llama el director. Le digo, el director, un día sábado a las 13 horas no está el administrador, no está nadie. ¿Quién me llama? Me dice, te llama el director. Cuando doy vuelta, que salgo de la oficina, salgo al hall para ir a dirección, veo 3 personas, no estaban vestidas de uniformados, estaban vestidas de civil. Y no me pudieron decir nada. ¿Se dio cuenta? Me desmayé, sí, no. Yo me di cuenta que mi hijo... Yo a la mañana ya le había dicho al padre Manolo del hospital, me había ido a la iglesia y le había buscado al padre. Le digo, algo pasó, padre, con mi hijo. Me dice, no. Le digo, algo pasó con mi hijo, padre. No, le digo, acuérdese, algo pasó con mi hijo. Fue el primero que me vino a ver después, el padre. Cuando yo reaccioné fue el padre que me vino a ver y me dijo, tenías razón, hija. Me digo, vio, padre, yo le dije que algo había pasado con mi hijo. A las 9 de la mañana yo fui a la iglesia y mi hijo había fallecido a las 6:15 de la mañana. ¿Y vos cómo te enteraste? Y yo me enteré justamente el día 20 de junio, que fue domingo, y que fue el Día del Padre. Me llamó la mamá de Buenos Aires para decirme que habían venido del ejército a la casa a informarle que Marcelo había muerto. Y Marcelo falleció el 14 de junio, el último día de la guerra, a las 9:30 de la mañana. Y la guerra terminó a la 1:30 de ese día. Así que faltando 4 horas murió. Fue una bomba que se tiró desde uno de los buques ingleses y cayó a metros donde se encontraba él con otro grupo de compañeros. Y bueno, las esquirlas lo mataron a él y al compañero de él, que él llevaba el radioteléfono, que siempre va con un ayudante. Era de la clase 62, Romero. Y fallecieron los dos, los únicos dos. Yo lloré muchísimo cuando la madre me llama para decirme que se lo habían llevado a Malvinas y bueno, y mucho más cuando me dijo eso, ¿no? Es difícil pensar en términos normales y racionales cómo elaborar un duelo en una circunstancia como esta, Sí. porque ustedes no tuvieron la posibilidad de velar a sus hijos quedaron en el territorio de Malvinas. Sí. Sí, están allí. Están enterrados ya. Claro, es muy difícil elaborar un duelo. Y yo lo esperé a mi hijo 10 años, 9 años. Cuando fui a Malvinas en el 91... ¿Lo esperaste? ¿Significa que pensabas que en él algún iba a momento volver, te iba a golpear la iba a puerta? volver. Sí, yo pensé siempre que Jorgito iba a volver. Por más que había hablado con excombatientes que me decían, no, Julia, no. Fui a Balcarce a hablar con el médico que lo sepultó, el médico que estaba en Malvinas, que era de Balcarce, y me dijo, no señora, yo siempre tenía la esperanza que Jorge iba a volver. En el 91, cuando fui a Malvinas con mi hija, que vi la placa, la sepultura con la placa de mi hijo, se cerró un capítulo. Ya ahí no lo espero más. Porque ya vi la sepultura de mi hijo, vi la placa. Es la forma de materializar el duelo, es ahí. Claro, es la forma de ver lo que había pasado en el 82. El 3 de junio del 82 estaba graficado. ¿Una sola vez volviste? No, fui 3 veces a Malvinas. Ajá. Sí. Fue en el 99, en el 91. La primera vez en el 91. La primera vez, que fue angustiante, terrible el viaje.
todos íbamos mal, todos íbamos muy mal, los familiares. Y bueno, ellos también no nos recibieron muy bien tampoco. Fue muy angustiante. Y después fui en el 99, estuve una semana, con 18 familiares, un psicólogo y un cura. Ese viaje sí, recorrimos todos los lugares, fuimos al cementerio cuantas veces quisimos. Ese viaje sí me hizo mucho bien, me dio mucha paz interior. Y después fui en el 2009, el último viaje que se hizo. Federico, ¿fuiste? Sí, yo estuve por primera vez en el 2009 justamente, que viajó la señora, viajó también la señora de Blanco, que era un sargento fallecido ya en la guerra, en Malvinas, que vivían aquí en Mar del Plata. Y después tuve oportunidad de regresar gracias a la Fundación No Me Olvides, que se hizo cargo de todo el gasto y de toda la conexión y de todo el trámite para que pudiéramos viajar, mi señora y yo. Y bueno, mi señora entendió de que era mucho más razonable que viajara el hermano, Fabián, a que viajara ella. Entonces bueno, así se hizo, me acompañó mi hijo, viajamos juntos. Y en esta oportunidad estuvimos una semana, por el hecho de que los vuelos van y vuelven nada más que el día sábado. Claro. Y realmente yo tengo que admitir realmente de que yo sentí paz cuando me quedé esa semana ahí y tuve la tranquilidad de poder ir, de poder estar frente a la tumba de mi hijo, hablar, aunque sé que no me escucha, que solamente quedan sus restos ahí. Pero de cualquier manera me hizo mucho bien realmente. ¿En qué les cambió a ustedes la perspectiva de la vida? Digo, porque cuando muere un hijo es lo más terrible que alguien puede vivir. Pero cuando uno se pregunta por qué murió un hijo es una cosa, pero cuando se pregunta para qué murió un hijo es otra. De hecho, sus hijos han muerto para algo, ¿no? Es decir, para poder percibir un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con el compromiso, que tienen que ver con un montón de cosas. ¿Cómo viven ustedes esto? Qué sé yo, lo vivimos muy mal al principio, porque costaba aceptar la muerte de un hijo. Cuesta mucho aceptar la muerte de un hijo. A mí me costó 10 años de terapia, en tratamiento psicológico, aceptar la muerte de mi hijo. Pasado ahora, después cuando iba pasando el tiempo, que él iba teniendo un reconocimiento, que todavía no es suficiente el reconocimiento, todavía para los héroes ni para los excombatientes. Toda la ciudadanía tiene que reconocer el sacrificio que hicieron esos jóvenes de 18 o 20 años defendiendo a la patria. Todavía no hay un reconocimiento de los gobiernos. Nosotros sí cobramos la pensión y es por los excombatientes, pero no porque un gobierno de turno se haya acercado a mi casa y me haya dicho: señora, necesita algo, ¿usted se puede levantar a la mañana para ir a trabajar? Nunca nos visitaron. Si no es por los excombatientes, nosotros estamos abandonados a la buena de Dios. ¿Qué reflexión haces? Bueno, en el caso mío yo pienso de que estuvimos, haciéndome un poco eco de otros papás tal vez, muchos años ignorados, olvidados. Era un poco como el 17 de agosto o el 20 de junio, el Día de la Bandera. Para nosotros, bueno, fue después también por los excombatientes el día 2 de abril. Entonces el día 2 de abril era el día que se los recordaba. Y así estuve durante casi 27 años de los 30. Yo comencé a sentirme muy contenido con los excombatientes, con la Fundación No Me Olvides, fundamentalmente con los muchachos que componen ese grupo de gente que está siempre pensando en cómo pueden ayudar, qué es lo que pueden hacer por el otro. Y los muchachos del Centro de Excombatientes que siempre me han mimado, si se quiere, y me han contenido mucho, y eso realmente me ha hecho mucho bien. Y en la actualidad es lo que
lo que mejor me ayuda a sobrellevar todo esto, ¿no? Porque yo siempre pienso de que tal vez los papás no estemos nunca preparados para pensar, ni siquiera remotamente, en que un hijo nuestro nos va a dejar antes que nosotros a ellos. Es como que no fuera la ley de la vida. Tal eso, cual, claro. tal cual. Yo hice un luto de 3 días. A los 3 días tuve que volver a trabajar. Tomé la decisión de volver a trabajar porque no podía mantenerme en mi casa. Era imposible. Y la tarea, el trabajo, es lo que me ayudó a seguir adelante y a sobrellevar el duelo de ese hijo que evidentemente ya no estaba más, no existía más, ¿no? Y la familia. Y por supuesto. La familia lo va apuntalando. Yo tuve nietos, tuve bisnietos, tengo bisnietos, entonces como que uno lo va apuntalando y lo va ayudando a vivir. De hecho, ¿ustedes tienen alguna participación, digo, en alguna entidad que nuclee, digo, alguna participación activa en la fundación? Sí. O, ¿sí? Sí. nosotros Y decían que se vinculan con excombatientes. Tal cual. Sí. Sí. Tanto con la fundación como con el centro de Como el centro de combatientes. combatientes. Ellos nos tienen muy en cuenta, Sí, siempre. sí. Siempre nos llaman, nos participan, nos avisan. Siempre han sido muy considerados. Ellos son como yo. realmente el motor de que, Son de nuestros que esto hijos. esté Son todavía, nuestros gracias hijos a Dios. postizos, políticos, Claro. como yo les digo. Sí. Son nuestros hijos realmente, porque yo el día de la madre recibo un ramo de flores y el del centro de soldados combatientes.